Como expertos, sabemos que la montaña jamás perdona. Había una pendiente perfecta bajo un cielo azul intacto. Un joven príncipe descendía rápidamente, ignorando que esos precisos segundos, que hoy analizamos, destrozarían su vida para siempre. Lo que documentamos aquel día en los Alpes austríacos no fue una simple tragedia aislada. Fue un impacto devastador para toda Europa. Ustedes y yo analizaremos este caso juntos. Abriremos un expediente que pocos han examinado a fondo. Una crónica documentada sobre protocolos reales, alta montaña, vínculos profundos y una resistencia silenciosa que se prolongó durante años. Antes de profundizar, registren en los comentarios qué ubicación geográfica consideran ustedes que posee esa dualidad letal. Un entorno que sea tan hermoso como extremadamente peligroso. Sus aportes nutren nuestra investigación continua. El expediente de Friso de Holanda comienza el 25 de septiembre de 1968 en Utrecht, Países Bajos. Como segundo hijo de la reina Beatriz y el príncipe Klaus, nuestros registros muestran que creció bajo la sombra dorada, pero estructuralmente opresiva, de la monarquía neerlandesa. A diferencia de su hermano mayor, Guillermo Alejandro, los protocolos dinásticos no perfilaban a Friso para heredar el trono. Evaluamos que esta exclusión, lejos de asfixiarlo, le concedió una autonomía operativa rara entre la realeza europea. Una ventaja estratégica que él maximizó con una brillantez analítica inusual. Desde sus primeros años, Friso exhibió un coeficiente intelectual que desconcertaba a sus tutores. Sus credenciales incluyen formación técnica en ingeniería aeroespacial por la Universidad Tecnológica de Delft, un complejo académico sumamente exigente en Europa, pero su trayectoria formativa no concluyó ahí. Posteriormente, consolidó su perfil con una maestría en Administración Estratégica en la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos. Nuestro análisis revela que no era un simple ornamento estatal. Buscaba descifrar la mecánica del mundo, optimizar sus estructuras y transformarlas materialmente. Su incursión civil lo posicionó rápidamente dentro del rigor del sector financiero, operando como estratega para corporaciones internacionales de alto perfil. Documentamos su capacidad camaleónica. Operaba con idéntica precisión en una tensa junta de Wall Street que cumpliendo protocolos diplomáticos en La Haya. Esta calibración exacta entre la pragmática civil y la investidura monárquica lo proyectaba como un sujeto de estudio fascinante, respetado y sorprendentemente accesible. No instrumentalizaba su linaje ni lo negaba. Operaba con fluidez. Y justo en esa arquitectura vital, meticulosamente diseñada, se introdujo una variable impredecible: el amor. Un factor emocional que, según nuestros registros, detonó una crisis institucional, fracturas internas y dictó una trayectoria fatal que ningún modelo de riesgo previó. Porque mucho antes de que la avalancha en los Alpes austríacos sepultara su biografía, Friso enfrentó un colapso mediático, una crisis de Estado a puerta cerrada, información clasificada filtrada y un enlace matrimonial que polarizó la demografía neerlandesa. Para descifrar el incidente alpino de febrero de 2012, ustedes y yo debemos auditar su perfil, sus orígenes, sus lealtades y sus enormes sacrificios. Como especialistas sabemos que las fatalidades no surgen del vacío. Impactan ecosistemas vitales complejos, planificaciones estratégicas y proyecciones a futuro muy sólidas. Y nuestro escrutinio indica que su panorama era el más prometedor que cualquier heredero europeo de su cohorte pudiera haber estructurado. El informe que revisaremos hoy trasciende un simple fallo en la nieve. Es la bitácora de un sujeto que operó con intensidad absoluta, que formó alianzas inquebrantables y que, en un microsegundo crítico, perdió todos sus activos existenciales, aunque su red de soporte jamás lo abandonó. Cerramos el preámbulo. Este es el expediente de Friso de Holanda. Existen vínculos afectivos que la opinión pública diagnostica como un error estadístico o una amenaza, pero que muestran una compatibilidad interna perfecta. El caso de Friso de Holanda ejemplifica esta anomalía. Para entender el fenómeno, debemos revisar los archivos de los años 90, observando a un príncipe sin corona, haciendo contacto con la mujer que alteraría su sistema. Mabel B. Smith, registrada el 11 de agosto de 1968 en Halo, un sector al norte de los Países Bajos. Su perfil psicológico
Denotaba ambición, intelecto y magnetismo. Formada en relaciones internacionales, diseñó una red de influencia operativa sólida dentro de la diplomacia global. Operó tácticamente con entidades enfocadas en derechos humanos y pacificación, y nuestro monitoreo indica que su identidad penetró las élites europeas. Era clasificada como una operadora pragmática, alguien que ejecutaba intervenciones reales en lugar de simple retórica. Al cruzar nuevamente sus trayectorias a finales de los 90, tras un contacto preliminar previo, los datos muestran una sincronización absoluta. La cohesión interpersonal fue instantánea y sumamente densa. Evaluamos que compartían paradigmas globales, un rigor analítico implacable y una frecuencia que eclipsaba a los presentes en cualquier cumbre. En el esquema de Friso, Mabel superaba la categoría de pareja. Funcionaba como su equivalente jerárquico exacto. Y para un sujeto real, condicionado a interactuar bajo protocolos de sumisión calculada, hallar esa simetría resultaba un activo extremadamente anómalo. Sin embargo, la logística hacia la validación nupcial presentaba fricciones. En los Países Bajos, la monarquía operaba bajo la jurisdicción del Parlamento. Requerían autorización legislativa para mantener intacta su línea sucesoria. Friso dominaba esta normativa constitucional a la perfección, pero nuestros análisis históricos nunca predecirían el impacto sísmico al desclasificarse los antecedentes ocultos de Mabel. Los reportes de inteligencia confirmaron que Mabel, durante su juventud, mantuvo nexos con Klaas Bruinsma, un líder criminal de alto perfil que dominó el narcotráfico neerlandés en los 80, un objetivo que fue neutralizado a tiros en 1990 y uno en Ámsterdam. Al filtrarse esta inteligencia en 2003, justo durante la auditoría legislativa, la desestabilización del sistema político fue absoluta. Mabel testificó conocer a Bruinsma, pero sus declaraciones iniciales atenuaban el grado de involucramiento. Al contrastar las pruebas forenses, el índice de confianza ciudadana se desplomó drásticamente. La Cámara Legislativa bloqueó la validación oficial ante estas anomalías, generando un cerco de presión mediática y estatal verdaderamente insostenible. Friso entró en un punto de quiebre que pondría a prueba su estructura moral más que cualquier estrategia de mercado. Ustedes y yo vemos sus opciones: someterse al Estado, abortar el proyecto matrimonial y blindar su estatus jerárquico dentro de la cadena sucesoria. Como especialistas, notamos que al elegir a Mabel, anunció su decisión con una dignidad serena y absolutamente firme. Friso renunció por cuenta propia a la sucesión del trono holandés. Constatamos que no hubo amargura ni resentimiento. Actuó con la convicción profunda de alguien que entiende exactamente cada paso que da y sus motivos. Nuestros registros marcan la boda el 24 de abril de 2004 en Delft. Allí había estudiado ingeniería, aplicando la misma determinación técnica con la que ahora diseñaba su propia vida. Para los protocolos de la realeza europea, fue una ceremonia sumamente íntima, pero no menos cargada de una profunda emoción humana. Su madre, la reina Beatriz, y sus hermanos asistieron. Al analizar el momento, notamos esa tensión subyacente que todos reconocían pero nadie nombraba abiertamente, porque sabemos que en estas dinastías, las emociones más intensas suelen ocultarse en los silencios entre cada palabra. Pero el amor en la mirada de Friso al ver a Mabel en el altar era innegable. Tras la ceremonia, establecieron su base de operaciones en Bruselas, donde ella siguió operando en organizaciones internacionales, y él se enfocó en las finanzas privadas. Registramos el nacimiento de 2 hijas, Luana en 2005 y Saria en 2006. Construyeron una dinámica de vida cosmopolita, llena de expediciones y compromisos. Se alejaron del rigor de La Haya, pero mantuvieron cerca a sus seres queridos. En esa realidad que forjaron con tanta valentía, documentamos que el esquí mantenía una prioridad absoluta, no para exhibirse, sino como una disciplina vital. Ese entorno donde el ruido externo se apaga y solo queda la física pura. Montaña, nieve y un cuerpo en total sincronía biomecánica con la velocidad. Nuestras evaluaciones lo perfilan como un esquiador veterano y sumamente técnico, que entendía y respetaba la montaña. Pero usted y yo sabemos la verdad técnica. La montaña jamás avisa. No emite alertas ni señales previas, solo ejecuta sus leyes térmicas y físicas con una frialdad absoluta.
aplastando los cálculos de cualquier ser humano. En febrero de 2012, la montaña liberó esa energía. Ese invierno había cubierto los Alpes con acumulaciones de nieve que todos los deportistas celebraban. Los centros alpinos austriacos operaban al máximo. Lech Arlberg, uno de los puntos invernales más técnicos y exclusivos de toda Europa Central, acogía, como dictan sus registros, a élites y atletas profesionales que buscaban en sus pendientes la ecuación exacta entre el máximo riesgo y el lujo. En esa estadística estaba Friso de Holanda. Para los analistas, sabíamos que Lech Arlberg era terreno totalmente familiar para la dinastía real holandesa. Históricamente, los Orange-Nassau dominaban ese sector del Vorarlberg austriaco con tanta frecuencia que ya funcionaba como su base de operaciones de invierno. Terreno, elevaciones y refugios estaban mapeados en su mente. Pero en nuestra experiencia, esa familiaridad suele generar puntos ciegos. No es que él fuera técnicamente imprudente, sino que el hábito reduce los niveles de cortisol, apagando sensores de alerta que salvarían vidas en terrenos desconocidos. El reporte indica el viernes 2 de febrero de 2012. La radiación solar sobre Lech impactaba con la crudeza óptica de la alta montaña, esa luz que distorsiona la percepción, volviendo todo dolorosamente nítido. Según la bitácora, Friso inició su descenso como cualquier otra mañana. Los parámetros meteorológicos no mostraban ninguna anomalía severa que lo diferenciara de sus expediciones pasadas en ese mismo cuadrante. Nada. Hasta el impacto. Como investigadores, junto a las autoridades austriacas, reconstruimos los eventos milímetro a milímetro, aplicando la precisión forense que esta tragedia demandaba. Los peritajes confirman que Friso cruzó el perímetro oficial, adentrándose en una ladera abierta y no evaluada, conocida como fuera de pista, una maniobra técnica reservada para veteranos que buscan capas de nieve profunda, evitando la compactación y la saturación de los circuitos regulares. Legalmente no había restricción en ese cuadrante, pero la física del terreno exponía a variables letales que él comprendía perfectamente. Veamos esto juntos. El peligro más letal siempre es la avalancha. Y contra el mito popular, la nieve no siempre ruge. No hay una alarma sonora que anticipe el impacto brutal. Suelen hacer en absoluto silencio. Nuestros modelos la describen como una microfisura imperceptible que, en fracciones de segundo, colapsa transformándose en toneladas de concreto helado, descendiendo a velocidades terminales. La topografía se dio ese 2 de febrero. La placa colapsó, enterrándolo en el acto. En nuestra línea de tiempo, los siguientes minutos definieron la falla sistémica más grave de su vida. Los testigos reaccionaron al instante. Las unidades de rescate alpino recibieron el código de emergencia e iniciaron el despliegue con esa precisión militar que nos caracteriza en Austria. ¿Somos células de respuesta diseñadas exclusivamente para trauma extremo en la alta montaña? Porque sabemos que en estas pendientes, las avalanchas no son anomalías, son garantías estadísticas. Pero la logística humana no supera la termodinámica. Cronometramos que Friso quedó asfixiado bajo esa placa helada por unos 20 minutos críticos. 20 minutos marcan el colapso absoluto del sistema nervioso. Es la barrera médica entre sobrevivir o morir, cuando la hipoxia destruye las células y la hipotermia congela el tejido orgánico. Al extraer el cuerpo de la nieve, registramos Glasgow 3. Ausencia total de signos vitales. Iniciamos las maniobras de soporte vital avanzado allí mismo, sobre el hielo directo de la pendiente, con ráfagas térmicas bajo cero golpeando los monitores. Un escenario clínico devastador que nuestro equipo de choque jamás podrá borrar. Finalmente, los desfibriladores consiguieron forzar el retorno de la circulación. Aseguramos la vía aérea y lo evacuamos en helicóptero al Hospital Clínico de Innsbruck, nuestra instalación de máximo nivel para neurotrauma y congelamiento extremo. En la sala de choque estabilizamos la respiración del paciente de forma mecánica, pero los escáneres revelaron la verdad. La isquemia había destruido la corteza. Un daño neurológico masivo, producto directo de esos 20 minutos de anoxia bajo la nieve y el posterior fallo circulatorio. El parte médico confirmó nuestras peores proyecciones. Estaba en coma profundo. Y no me refiero a la sedación farmacológica que aplicamos en terapia intensiva para estabilizar el cráneo. Nosotros como especialistas sabemos esto. Era un coma estructural masivo.
Ese estado donde la red neuronal colapsa tanto que se apaga sola, buscando repararse en la oscuridad más absoluta, lejos de la ciencia. Nuestros reportes llegaron a Bruselas y sacudieron a toda Europa. Una onda expansiva diplomática con esa gravedad clínica irreversible que termina alterando para siempre el curso histórico de una familia. Como especialistas, sabemos que la noticia golpeó a la reina Beatriz, quien aún gobernaba los Países Bajos antes de abdicar. Recibió nuestro informe sobre su hijo con ese silencio que vemos en madres cuando su miedo más profundo se materializa. Mabel no estuvo en la nieve, pero voló de urgencia a Innsbruck para reunirse con nuestro equipo. Europa entera contuvo el aliento, mientras la montaña seguía su curso, indiferente como siempre. Siguió blanca bajo un sol que ignora por completo los traumatismos, los príncipes o las tragedias neurológicas. Usted y yo sabemos que los diagnósticos graves cruzan fronteras. El coma de Friso de Holanda fue uno de ellos. Rápidamente, la prensa europea publicaba los reportes médicos con esa mezcla de rigor clínico y consternación que suele aparecer cuando un daño cerebral severo afecta a una figura pública, alguien tan querido en su país. Tras esos boletines de la Casa Real neerlandesa, nosotros veíamos a una familia deshecha, intentando asimilar una lesión neurológica totalmente incomprensible. Mabel llegó a Innsbruck con la prisa de quien sabe que cada minuto de hipoxia cuenta, y la impotencia de quien solo puede observar. En cuidados intensivos, estar ahí de pie es la acción más devastadora, pero la más vital para el paciente. Cuesta describir clínicamente lo que implica sentarse junto a los monitores del amor de tu vida, observarlo en silencio, sostener su mano buscando un reflejo que quizá jamás regrese. Mabel lo hizo. Lo mantendría por meses, incluso por años. Nuestros colegas del Hospital Universitario de Innsbruck operaron con la máxima precisión y los protocolos neurológicos más avanzados disponibles. El daño por hipoxia, esa asfixia celular prolongada, crea los cuadros más impredecibles y complejos que enfrentamos en la neurología actual. La red neuronal resiste bastante, pero exige oxígeno con una tiranía implacable. Si este suministro vital se detiene por un periodo prolongado, el tejido sufre daños permanentes. Aunque la palabra irreversible es un término que en medicina preferimos usar con extrema cautela, pues la neuroplasticidad aún nos asombra cuando el encéfalo busca rutas alternas para encender otra vez su propia conciencia. Durante las primeras jornadas, los partes médicos que firmábamos eran sumamente medidos. El paciente estaba en eso que llamamos estado crítico pero estable, analicémoslo juntos. Esta frase suena contradictoria, pero clínicamente indica que los signos vitales no colapsan, aunque tampoco evolucionan positivamente. El organismo pelea en un hilo muy fino, a punto de romperse. Ante esa crudeza médica, la familia, Mabel y la reina Beatriz analizaban cada coma del diagnóstico con una urgencia que solo quienes aguardan milagros fuera de terapia intensiva logran asimilar realmente. La reina Beatriz voló a Innsbruck apenas lo autorizamos. Verla junto a la cama con los respiradores fue una escena que borró cualquier título real, dejando al descubierto el dolor más instintivo de una simple madre. Beatriz había gobernado por décadas con firmeza y destreza táctica, forjándose como una figura central y sumamente respetada en toda Europa. Pero en nuestra sala de emergencias austríaca, era una mujer desarmada, incapaz de curar las neuronas de su hijo como lo hubiera cuidado siempre. Sus hermanos, el hoy rey Guillermo Alejandro y el príncipe Constantino, también custodiaron los pasillos en aquellos turnos de guardia críticos. Observamos a la familia unirse en un bloque silencioso. Esa misma solidaridad que los Orange-Nassau ya mostraban en crisis anteriores, pues las coronas no vacunan contra el dolor biológico. Sufren traumas como cualquier linaje. Al mismo tiempo, en los Países Bajos, veíamos que la conmoción de la gente ante la tragedia médica era absolutamente genuina. Nuestro paciente no sería el heredero directo ni la figura de primera línea pública, pero gozaba de gran aprecio. Su vínculo con Mabel, que en su época levantó debates, evolucionó hasta ganar un tono romántico profundo que el público de su país recordaba con mucho cariño. Renunciar al poder dinástico por amor conecta directo con el lado más vulnerable de las personas. Mientras nosotros evaluábamos pupilas, afuera florecían altares en el palacio y las redes sociales, que en 2012 ya moldeaban la conversación social, estallaron en plegarias por la salud del paciente.
caminando por las calles de Ámsterdam, de Utrecht o Rotterdam, notábamos que los ciudadanos hablaban de friso con una calidez inusual, demostrando cuánto, casi sin notarlo, lo habían asimilado en el código genético de su propia identidad cultural como auténticos ciudadanos de Holanda. Sin embargo, toda esa energía social, tan noble, jamás podría reconfigurar las sinapsis apagadas que nosotros observábamos en nuestras resonancias magnéticas y pantallas. El infarto neuronal era masivo. Despertar, si acaso ocurría, sería un sendero lento, incierto y muy incompleto. Ningún colega en el quirófano de Innsbruck se atrevió a jurar esperanzas que la fisiología humana nos negaba rotundamente. Su familia tampoco nos exigió curas milagrosas. Frente al coma de su hijo, entendieron dolorosamente que la biología no obedece a garantías ni coronas. Consumimos semanas de guardia. El hielo de febrero se fundió bajo el clima de marzo allá en los Alpes, y el electroencefalograma seguía estancado. Nuestro comité clínico aprobó finalmente la maniobra de traslado aéreo hacia su país natal. Lo llevaríamos cerca de los suyos, de ese entorno que le daba oxígeno antes de que una fractura de nieve sepultara sus sentidos. Aquella evacuación técnica, al concretarse, resultó ser una intervención cargada de simbolismo y mucha tensión emocional. El paciente que entregábamos no era el hombre sano que viajó a esquiar, pero en el fondo sí lo era. Veíamos que el afecto clínico y humano de los suyos seguía latiendo exactamente igual que el primer día. Usted y yo debemos preguntarnos, ¿existe algo más duro que regresar al hogar atrapado en un encierro cerebral absoluto? Friso ingresó a las clínicas neerlandesas bajo una ficha neurológica que redactamos con absoluta frialdad científica, pero que en el crudo lenguaje del corazón significaba un solo dictamen. Su cuerpo respiraba aquí, pero su conciencia habitaba en el vacío. Su cuerpo respiraba y el corazón latía. Pero para nosotros, los especialistas, la conciencia de esos 43 años permanecía médicamente inaccesible. Acompáñenme a entender este caso. Detrás de una puerta neurológica cerrada, coordinamos su traslado desde Innsbruck con los cuidados máximos para pacientes críticos. Nuestro equipo médico planificó cada detalle. La meticulosidad reflejaba nuestro pronóstico clínico severo y la enorme presión por la relevancia pública del paciente. Instalamos a Friso en nuestra unidad especializada de cuidados continuos. Ahí, iniciamos de inmediato sus terapias de rehabilitación neurológica con un enfoque clínico sistemático. Mientras haya pulso, nuestro deber es intentarlo todo. Esa ética guiaba nuestras decisiones médicas y también sostenía a Mabel. En los pasillos del hospital, Mabel demostró una resiliencia emocional que nos sorprendió profundamente a todos. No era el típico duelo visible de quien necesita exhibir su sufrimiento y determinación ante el mundo. Era la fuerza contenida de alguien aferrada a su decisión. La veíamos a diario junto a Friso. Le hablaba, le leía y le ponía música. Como neurólogos, le recetamos exactamente esa estimulación sensorial. Porque, aunque en la literatura médica aún no logramos explicarlo todo, sabemos empiricamente que cerebro comatoso processa o entorno de formas que escapam a nuestros electroencefalogramas Y monitores habituales. Sus hijas, Luana y Saria, de 6 y 5 años al momento del accidente, enfrentaron un trauma psicológico que desearíamos jamás ver en pediatría. Ver a su padre clínicamente presente pero cognitivamente ausente. Observábamos a Mabel luchar contra la angustia, intentando mantenerles una rutina normal ante esta tragedia. Las protegía informándoles la realidad médica con tacto, brindándoles estabilidad sin crearles falsas expectativas sobre el pronóstico de su padre. Era un manejo emocional sumamente complejo que ella sostuvo con una entereza que todo nuestro personal admiraba. Por su parte, la reina Beatriz sobrellevó el proceso con una dualidad tremenda. Era la jefa de Estado, con el peso que eso implica. Pero en nuestra sala de espera, solo era una madre impotente ante el daño cerebral irreversible. En público, proyectaba una imagen institucional impecable, cumpliendo su agenda sin mostrar la fatiga crónica que nosotros notábamos en sus visitas. Pero en sus ojos, los médicos detectábamos ese desgaste emocional profundo, la pesada carga de un diagnóstico sombrío sin ninguna solución terapéutica viable. Enero de 2013. A 11 meses del ingreso hospitalario, Beatriz abdicó. Informó que cedería el trono a Guillermo Alejandro el 30 de abril. Sabemos que lo había decidido antes del accidente,
y aclaró que el cuadro clínico de Friso no alteró en nada los tiempos del protocolo. Pero para quienes tratábamos a la familia, abdicar con un hijo internado en estado vegetativo le sumaba un sufrimiento inmenso a lo que debió ser únicamente una transición histórica de la corona. La abdicación y posterior coronación de Guillermo Alejandro sucedieron el 30 de abril de 2013 en Ámsterdam. Fue un evento global muy observado, no solo por su impacto político y diplomático, sino por la ausencia de nuestro paciente. Esa silla vacía y su estado crítico flotaban silenciosamente sobre toda la ceremonia real. Volvía la ceremonia algo más doloroso que un simple traspaso de poder. Recordaba que la realeza, como cualquier familia en nuestras salas médicas, analicémoslo juntos. Ellas también padecen alegrías y tragedias simultáneas sin anestesia para separar unas de otras. Durante los meses siguientes, filtramos mínimos reportes clínicos que la prensa seguía devotamente. Un leve reflejo ante ciertos estímulos, algún cambio milimétrico en la actividad cerebral durante sus resonancias magnéticas, reacciones que en el cuerpo médico hallábamos interesantes, pero que jamás validaríamos como una recuperación garantizada. Esos pequeños avances desataban olas de esperanza pública. Nos demostraba cómo los neerlandeses sentían el parte médico de Friso como suyo. Les dolía más allá del patriotismo tradicional. Sin embargo, en nuestras juntas médicas, la mejora neurológica que todos rogaban simplemente no aparecía. Conforme pasaba el tiempo, la pregunta ética que nadie quería enfrentar comenzó a rebotar en nuestros expedientes, volviéndose imposible de evadir. ¿Hasta cuándo continuar? No desde la frialdad, sino como el dilema clínico honesto ante un daño neurológico sin reversión posible. ¿Cuándo detenemos el soporte vital? ¿Qué significa curar cuando el daño reside en un tejido cerebral inaccesible? Ante nosotros, Mabel jamás pronunció esa duda. Solo siguió viniendo a la habitación diario, apoyada por su familia junto al paciente, como si su postura no requiriera firmas ni consentimientos, sino una presencia física absoluta que sobraba en palabras. Ustedes y yo sabemos esto. El tiempo hospitalario es extraño. En cuidados intensivos, los días nunca transcurren de forma pareja. Golpea en crisis. Hay guardias que duran meses y semanas enteras de monitoreo que se borran del historial clínico. Así observamos a Mabel durante un año entero que parecía infinito. Siempre firme junto al respirador, criando a sus hijas en nuestras salas, mientras la vida fuera del hospital seguía girando y su familia vivía estancada en un pronóstico reservado e indefinido. Nuestro equipo titular representaba la élite absoluta de la neurocirugía y neurología en Europa durante esos años críticos. Cruzamos datos con colegas internacionales, agotamos todos los ensayos y protocolos médicos vigentes y probamos fármacos experimentales. Actuamos con rigor científico, pero también con esa urgencia requerida cuando la ciencia tradicional sencillamente ya no tiene más respuestas. Usted y yo sabemos que la medicina del siglo XXI logró maravillas científicas, pero el daño cerebral por hipoxia sigue siendo nuestro rival clínico más agresivo, un límite donde los especialistas debemos aceptar nuestras propias deficiencias terapéuticas. Lo que sí podíamos hacer en terapia intensiva, y hacíamos con fervor, era mantener la calidad de vida del príncipe en los mejores parámetros. Preveníamos las infecciones oportunistas del encamamiento prolongado, y preservábamos su masa muscular mediante estrictas sesiones de fisioterapia pasiva diaria, monitoreábamos sus signos vitales sin descanso y aplicábamos protocolos de estimulación sensorial que nuestra literatura médica sugería como útiles. Era una clínica de mantenimiento y, a la vez, de fe. Una contradicción que los neurointensivistas aprendemos a cargar con un temple que nos exige muchísimo más de lo que el mundo imagina. Mabel, por su parte, jamás se aisló. Nosotros habríamos entendido perfectamente que se apagara, que se escondiera en su dolor privado y delegara todas sus cargas externas a la corona holandesa. Pero ella no funcionaba así. Aquello no habría honrado la memoria de Friso. Mantuvo vivas sus fundaciones humanitarias y cumplió con sus deberes públicos cuando el protocolo lo exigía. Continuó siendo esa madre entera que sus pequeñas necesitaban ver presente, y no solo como una sombra triste llorando junto a nuestra cama de hospital. Esa tremenda resistencia para sobrellevar tantas vidas paralelas nos demostraba en la unidad la enorme mujer que era, la misma por la que nuestro paciente renunció al trono. Desde nuestra perspectiva, la reacción social en los Países Bajos evolucionó de formas peculiares.
Durante los primeros meses de terapia intensiva, el respaldo nacional era absoluto y abrumador, pero con el tiempo, como siempre nos pasa clínicamente cuando la agonía se estanca, las cámaras se fueron marchando. Los reportes sobre el estado de Friso fueron desapareciendo, no porque la sociedad holandesa se hubiera vuelto fría, sino porque el parte médico dejó de cambiar, y la prensa simplemente responde a la lógica cruel del morbo y la inmediatez. Sin embargo, en Holanda existía un cariño profundo, casi invisible, que no necesitaba boletines urgentes para seguir respirando. Fue en medio de ese letargo público donde, y aquí quiero que analicemos esto juntos, registramos un hallazgo que sacudió Europa. A mediados de 2013, nuestro equipo detectó en los escáneres de Friso unas señales eléctricas que catalogamos, con muchísima reserva, como un estado de mínima conciencia, alejándolo por fin del coma profundo en el que lo habíamos recibido. Para los neurólogos, es un salto abismal. Esta fase clínica significa que el cerebro tiene chispazos, aunque sean fugaces y caóticos, donde percibe la realidad. Clínicamente no es un despertar mágico, pero rompe el aislamiento total. Salimos a informar este cambio neurológico a la prensa midiendo cada una de nuestras palabras. Fuimos sumamente crudos al advertirles que este milagro eléctrico no prometía una cura rápida, ni garantizaba que su cerebro siguiera reconectándose. Pero para Mabel, la reina Beatriz y la familia, aquel monitor significaba el tesoro más grande en terapia intensiva. Les dimos un motivo para luchar, y lo hicieron con el mismo coraje inagotable, viniendo puntuales a sus visitas, con esa terquedad hermosa de negarse a desconectar lo que nos demostraron desde su ingreso, porque en nuestros pasillos sabíamos que el caso clínico de Friso ya no era un simple trauma craneal, era una lección sobre hasta dónde llega el cuerpo cuando lo aman de verdad, sin exigir pronósticos favorables ni buscar una alta médica asegurada. Así, el calor del verano de 2013 se despidió. El otoño pintó de cobre los ventanales de nuestro centro de rehabilitación en Holanda. Un paisaje de tonos ocres que bañaba los canales con una tristeza hecha a la medida. Y nuestro paciente seguía ahí, atrapado entre las sábanas y el coma, mientras su familia montaba guardia en la habitación con una lealtad que los diagnósticos no lograron quebrar. Como especialistas, vemos un heroísmo que no se publica en revistas médicas ni se aplaude en congresos de ciencia. No hablo de cirugías a corazón abierto, ni de directores de hospital tomando decisiones críticas en medio de emergencias. Es la entereza de pisar este hospital cada mañana, sabiendo que el monitor no cambiará, sin cuadros clínicos nuevos, sin respuestas pupilares distintas, sin ese milagro repentino que todos ruegan. Es sostener la mano de tu esposo cuando la terapia gira en torno al sufrimiento. Nosotros vimos a Mabel dominar ese arte a la perfección. Su rutina era un ciclo infinito. Despertaba a sus hijas, las dejaba en la escuela y luego corría a nuestra unidad de cuidados intensivos. Necesitaba fingir normalidad para que esas niñas no colapsaran, protegiéndolas de un daño emocional que sus cerebros infantiles aún no lograban procesar por completo. Y al final llegaba a Friso. Nuestro Friso callado, cuyo mutismo no era un rechazo, sino el único estado neurológico que le permitían sus graves lesiones cerebrales. Nuestro equipo de fisioterapeutas no bajaba la guardia, bombardeando sus sentidos con terapias de neurorehabilitación diarias. Sabiendo por su historial clínico que el príncipe adoraba la música, nosotros usamos esos acordes como nuestra principal herramienta de conexión nerviosa. Nuestras resonancias magnéticas comprueban que ciertas melodías logran encender cortezas cerebrales que otros métodos no logran despertar, penetrando tejidos neuronales donde la luz de una linterna o nuestras voces médicas rebotan sin éxito. Si la corteza auditiva de nuestro paciente realmente procesaba sus canciones favoritas, los monitores no nos daban la última palabra empírica. Pero con una mínima probabilidad de sinapsis, nosotros no íbamos a dejar de intentarlo. El invierno de 2013 congeló nuestro hospital con una ironía macabra que los doctores callamos, pero sentimos. Usted y yo sabemos lo cruel que es la memoria. Por primera vez, los Alpes nevaban igual que aquel 2 de febrero que arrasó todo. Usted y yo sabemos que las pistas austriacas abrían sus puertas con normalidad, Lech am Arlberg entre ellas. Veíamos llegar esquiadores con equipos y risas, ignorando o bloqueando el trauma neurológico severo que nuestro equipo atendió ahí justo hace un año.
La naturaleza no guarda luto clínico. Para nosotros, los profesionales de la salud, es desconcertante cómo la mente humana tiende a proyectar sus propios duelos y emociones sobre el entorno natural. La familia real neerlandesa mantuvo un perfil muy discreto con nosotros. En esa fecha, no emitieron comunicados oficiales ni realizaron homenajes públicos. El trauma psicológico del primer aniversario es sumamente privado, y los Orange-Nassau habían aprendido a proteger ese dolor íntimo con una firmeza que afortunadamente el respeto público solía honrar siempre. Pero en nuestra unidad de cuidados intensivos, el peso era extraordinario. 365 días desde el daño cerebral, y nuestro paciente seguía en coma. Lo que casi nadie sabía era que nosotros, su equipo médico, habíamos iniciado discusiones neurológicas mucho más crudas con la familia sobre el pronóstico a largo plazo. No proponíamos rendirnos, sino aceptar la fisiología. Los especialistas tenemos la obligación ética de hablar con total franqueza clínica, sobre todo cuando el diagnóstico destroza esperanzas. Y la dura realidad que nosotros les comunicábamos, usando el mayor tacto humano posible, indicaba que la probabilidad de restaurar las funciones cognitivas superiores se desplomaba con cada mes transcurrido, sin registrar ninguna mejora sustancial en el cuadro neurológico de nuestro paciente. Mabel recibía nuestros informes médicos con esa misma serenidad admirable que nos demostró desde el ingreso, no por falta de impacto emocional, sino porque alcanzó un estado psicológico donde su amor y nuestros datos clínicos coexistían pacíficamente. Los especialistas sabemos que amar no exige ignorar diagnósticos. Luchar por su vida no implicaba pedirnos milagros ni ignorar nuestros sombríos pronósticos clínicos. Ella lograba sostener ambas verdades frente a nosotros simultáneamente, y ella nos lo demostraba diariamente en la clínica. Afuera, la nueva reina Máxima, esposa de Guillermo Alejandro, tomaba su cargo con esa energía y cercanía que siempre la definieron. Sin embargo, en su núcleo familiar, el coma irreversible de nuestro paciente seguía siendo una sombra médica que ninguna ceremonia de Estado lograba borrar por completo. Durante los protocolos de la monarquía, siempre existía, para nosotros que conocíamos su diagnóstico real, ese desgarrador vacío físico donde él debió estar de pie. Esa terrible ausencia clínica formaba parte del tenso ecosistema diario de los Orange-Nassau en ese periodo, y así vigilamos sus signos vitales aquel segundo invierno, mientras nevaba sobre los Países Bajos, sobre los gélidos canales de Ámsterdam y los campos de tulipanes que hibernaban bajo tierra, aguardando pacientemente su reactivación primaveral, mientras sus hijas crecían, planteando preguntas difíciles, calmando el trauma con respuestas médicas parciales que el tiempo iría completando. Con la reina emérita Beatriz, visitando nuestra unidad con esa disciplina silenciosa, el lenguaje del instinto materno profundo, cuando nuestros informes clínicos ya no aportaban ninguna esperanza nueva, y nuestro paciente anclado en ese limbo neurológico donde el daño cerebral lo mantenía atrapado, biológicamente desconectado de las estaciones y del profundo sufrimiento familiar. La primavera del año 2014 alcanzó los Países Bajos con su típica explosión cromática. Las enormes zonas de tulipanes situadas entre Leiden y Haarlem se pintaron de rojo, amarillo y morado, mostrando un vigor celular tan intenso que vuelve el abril neerlandés algo visualmente irreal, casi un espejismo para nosotros. Piénselo conmigo un segundo en su cuarto de hospital. Las estaciones solo rozaban los cristales, simples postales de un entorno dinámico al que neurológicamente jamás podría regresar. 18 meses exactos desde el traumatismo severo. Nosotros, su equipo multidisciplinario, habíamos agotado absolutamente todos los recursos terapéuticos y farmacológicos disponibles. Ejecutamos rigurosamente cada protocolo internacional de neuroestimulación con una precisión clínica y constancia impecables. Nuestra fisioterapia intensiva preservó su tono muscular en el mejor estado posible. Pero francamente, las resonancias magnéticas seguían mostrando un cuadro devastador e inalterable. Las diminutas señales de actividad cerebral que nos inyectaron una cautelosa esperanza clínica meses atrás, jamás lograron hacer sinapsis hacia nada que pudiéramos catalogar como una verdadera recuperación motora o funcional. Ante esa irreversibilidad clínica, los familiares tuvieron que sentarse con nosotros a procesar el dilema bioético más aterrador que cualquier ser humano podría encarar:
No contemplábamos desconectarlo sin más, pues esa frialdad jamás refleja la brutal complejidad moral, médica y humana que estábamos analizando minuciosamente, sino la dolorosa decisión de acatar finalmente lo que la deteriorada biología del príncipe nos dictaba mediante cada monitor. Elegir firmemente acompañar en lugar de insistir, retirarnos sin dejar de amarlo profundamente. Nosotros los médicos, junto con bioeticistas y juristas, llevamos siglos debatiendo la compleja línea moral sobre el sostenimiento artificial de la vida. Es la discusión clínica y filosófica más desgarradora que enfrentamos en la medicina moderna, justamente porque ningún manual científico ofrece una solución perfecta o absoluta. Cada expediente médico es único, cada núcleo familiar también. Nuestro paciente, aunque padecía mutismo neurológico, poseía un historial vital, convicciones muy propias y deseos que sus seres queridos buscaban respetar fielmente, incluso si su corteza cerebral ya no podía articularlos. Su biografía médica nos mostraba un perfil dinámico, un hombre vorazmente brillante y activo. Un paciente que cruzó mares buscando conocimiento, manejando los mercados financieros más brutales, que desafiaba aquellas cumbres nevadas con la adrenalina de quien necesita exprimir su fisiología al límite para sentirse verdaderamente conectado y vivo. Usted y yo debemos preguntarnos honestamente, ¿qué calidad de vida toleraría alguien con ese historial? Una encrucijada ética brutal que Mabel debía resolver desde sus convicciones más íntimas. No hay registros públicos sobre esas crudas conversaciones éticas de nuestra sala médica. Fue deliberadamente así. Las decisiones paliativas acordadas aquellas últimas semanas por Mabel, Beatriz, el rey Guillermo Alejandro, su hermano Constantino y nuestro equipo médico quedarán selladas bajo secreto profesional perpetuo, preservando el enorme respeto público que siempre blindó a nuestro paciente hasta su exhalación final. Pero el desenlace de nuestras resoluciones clínicas llegaría pronto, golpeando con esa inevitable contundencia fisiológica que ningún respirador artificial puede ya frenar. Para nosotros, los especialistas que revisamos este archivo, el 9 de agosto de 2013 es clave. 18 meses tras el accidente, la Casa Real neerlandesa emitía un comunicado reconociendo que la recuperación de Friso seguía incierta y su estado clínico grave. Sin embargo, nosotros notamos que en el verano de 2014, los partes médicos tomaron otro tono. Uno más definitivo. Preparaban una despedida, no una espera. Nuestro equipo clínico confirmó lo inevitable. No existían perspectivas realistas de mejoría. El cuerpo de Friso, que había resistido más de un año con una tenacidad asombrosa, reflejando la gran fortaleza del hombre que lo habitaba, mostraba ya un colapso irreversible. Mabel estuvo a su lado esos días finales. Beatriz también. Sus hijas Luana y Saria, que rondaban los 7 años, estuvieron allí. Nosotros valoramos cómo las acercaron de la forma más adecuada para su edad y comprensión emocional. Porque incluso ante este trágico pronóstico médico, proteger psicológicamente a las niñas fue una prioridad que la familia jamás descuidó. Sabemos que el amor protege a quienes quedan. El 12 de agosto de 2013, un martes de verano neerlandés, el príncipe Friso falleció. Tenía 44 años. Nuestros reportes indican que estuvo en coma durante 1 año y 6 meses, tras aquel devastador accidente de esquí en Lech Harlberg. Murió rodeado de los suyos, en paz. Mostró la misma dignidad silenciosa que documentamos a lo largo de esos últimos meses de existencia. Aquella montaña que lo sepultó en febrero de 2012, lo liberó de su estado crítico en agosto de 2014. Aunque para nosotros los neuroespecialistas, él ya llevaba mucho tiempo habitando ese daño cerebral. Un territorio insondable, lejos del alcance de quienes lo amaban. Usted y yo sabemos que al perder la realeza a uno de los suyos, el protocolo toma el control. Deben redactarse comunicados urgentes, estructurar ceremonias fúnebres y notificar de inmediato a los distintos representantes internacionales. Banderas a media asta. Todo ocurrió con la precisión y solemnidad que el protocolo oficial exigía. Pero detrás de este andamiaje institucional que analizamos, había solo una familia. Habían perdido a un hijo, un hermano, un padre. Al hombre que eligió amar por encima de su corona, revisamos el comunicado de la corona neerlandesa. Fue breve y muy contenido, justo como evaluamos estos documentos en crisis emocionales. Confirmaba el fallecimiento del príncipe Johan Friso de Orange-Nassau. El texto expresaba el luto familiar.
Además, documentaba el profundo agradecimiento por el cariño que la nación neerlandesa mostró durante esos difíciles meses clínicos. Muy pocas líneas para nuestro gusto, resumiendo una vida excepcional. Una muerte que, según los expedientes, llegó tras una lucha silenciosa de una intensidad casi inimaginable. Observamos que la reacción en los Países Bajos fue de una tristeza muy serena. Faltó esa conmoción masiva típica al morir repentinamente otras figuras públicas. Nuestro análisis indica que la larga agonía de Friso permitió al pueblo prepararse paulatinamente para el desenlace. Emocionalmente hablando, este fallecimiento se percibió como un descanso médico esperado. Clínicamente, cuando un cuerpo sufre tanto por tanto tiempo, la muerte llega con una mezcla de dolor y alivio. Desde la psicología clínica, esto es algo profundamente humano. Registramos las condolencias de líderes europeos, el rey Felipe de España, la reina Isabel de Gran Bretaña, el rey Harold de Noruega, y docenas de jefes de Estado enviaron comunicados oficiales a la corona. Aunque Friso no reinaba directamente, los historiadores sabemos que pertenecía a esa red exclusiva de familias europeas, linajes que comparten lazos, sangre y una visión estricta sobre la responsabilidad pública. Su deceso golpeó esos círculos, rebasando la simple cortesía diplomática. Documentamos que el funeral se ofició el 16 de agosto de 2014 en Delft, la misma ciudad donde Friso estudió ingeniería años atrás, el mismo lugar donde, 10 años antes, casó con Mabel en una ceremonia fascinante y muy compleja. Para nosotros los biógrafos, Delft cerró un círculo de simetría perfecta. Esas coincidencias imprevistas que solo descubrimos al analizar la historia en retrospectiva. Esta ciudad de canales tranquilos y porcelana azul, cuna de Vermeer, sirvió como el escenario definitivo para una vida que nosotros catalogamos de muchas formas, pero jamás de ordinaria. Inspeccionamos la iglesia del funeral, abarrotada de familiares, amigos íntimos y altos representantes institucionales. Mabel caminó de la mano con sus pequeñas, un porte que nosotros los psicólogos no llamamos frialdad, sino la armadura del amor para sostenerse ante los ojos del mundo. La reina emérita Beatriz entró ejerciendo de madre, cargaba el peso de ese rol fundamental, el más antiguo y permanente de su largo historial de títulos nobiliarios. Los reyes Guillermo, Alejandro y Máxima asistieron mostrando esa solidaridad impecable, típica de quienes sobrellevan una tragedia que no requiere explicación alguna. Analizando los discursos, todos dibujaron a un hombre dotado de una curiosidad científica insaciable que amó profundamente y que asumió grandes riesgos vitales sin detenerse a calcular costos personales. Alguien que construyó su propio destino, lejos de lo que dictaba su posición nobiliaria, forjando su trayectoria de manera completamente activa e independiente. Los testimonios elogiaron al brillante estudiante de Delft y al experto ejecutivo de Bruselas o Nueva York. También al esquiador audaz y al padre completamente entregado. Destacaron al hombre que apostó por Mabel, incluso cuando el protocolo arrojaba tremendos obstáculos sociales. Para nuestro equipo, el momento más impactante de aquella jornada no fueron los discursos, sino el abrumador silencio. Ese silencio sepulcral que dominó Delft. Un instante de luto donde los presentes procesaban, cada uno, su propio registro mental sobre Friso. Imágenes individuales de alguien que cruzó este plano vital dejando un impacto psicológico y humano muy real en quienes trataron con él. Un silencio que nos demostró, más que cualquier elocuencia académica, lo que significa perder una figura irreemplazable. Friso descansa en el mausoleo oficial de los Orange-Nassau, exactamente junto al linaje de sus antepasados, integrado a la extensa historia neerlandesa. Una corona que marcó su ADN, pese a que, como investigamos, él prefirió vivir su propia vida lejos de los estrictos protocolos que su investidura le exigía. La avalancha cobró su peaje neurológico en invierno, pero los Países Bajos lo recuperaron para siempre. Usted y yo sabemos que los expedientes históricos más profundos nunca concluyen con la muerte clínica. Trascienden. Para nosotros, los especialistas médicos, las historias solo terminan cuando el último corazón que las guarda deja de latir. Y el caso del príncipe Friso de Holanda está muy lejos de ese desenlace clínico. Como observamos en nuestro campo, él vive en sus hijas. Crecieron con la imagen de un padre activo, y luego con una presencia neurológica silente pero real durante los años en que ya no podía responder. Vive en su viuda Mabel,
Ustedes y yo sabemos que ella demostró lo que significa cuidar sin plazos clínicos ni condiciones. Vive en una nación entera que procesó este trauma entendiendo que, detrás del protocolo real, solo había una familia sufriendo, como cualquier otra. Loana y Saria crecieron bajo el cuidado psicológico de su madre y el apoyo constante y vital de su abuela Beatriz. Mabel se enfocó en que sus hijas recordaran a su padre más allá de aquel trauma físico y el coma neurológico posterior, sino a través de toda la vitalidad que mostró antes de aquel 2 de febrero. Les transmitió su intelecto brillante, su trayectoria profesional y, sobre todo, su profundo sentido del humor, de su forma de habitar este mundo. Tenía una curiosidad intelectual tan amplia que lo distinguía enormemente de otros pacientes y hombres de su misma jerarquía. Aquellas niñas que lo vieron partir hacia la nieve crecieron recordando al ser humano íntegro, y no solamente al paciente en terapia intensiva. Mabel retomó su labor en las organizaciones internacionales con un ímpetu admirable. Quienes evaluamos el duelo, vemos esto como un mecanismo profundamente sano para honrar el legado de su compañero. No desarrolló la amargura crónica que esperaríamos clínicamente, ni ese aislamiento social que habría sido totalmente justificable. Vimos, en cambio, a una mujer que procesó un dolor psicológico devastador, de los más severos que un individuo puede soportar, logrando salir adelante sin perder jamás su capacidad de resiliencia. Desde nuestra experiencia, eso lo es absolutamente todo. Con los años, la figura de Friso se instaló en un rincón muy particular de la memoria colectiva del pueblo neerlandés. No como el simple paciente trágico que fallece joven por un trauma dramático, aunque su expediente tenga de eso, sino desde una visión más humana. El hombre que eligió bien, que vivió intensamente y recibió un amor capaz de soportar la prueba psicológica y física más extrema imaginable. Porque sostener ese vínculo durante 18 meses junto a una cama clínica, sin un pronóstico favorable, sin respuestas motoras visibles, careciendo del intercambio neurológico básico que normalmente nutre cualquier relación humana, exige una fortaleza emocional que supera la biología básica. Se transforma, ante nuestros propios ojos, en una verdadera vocación de cuidado. El accidente en Leckhamberg nos obligó a replantear los protocolos de prevención. Detonó un intenso debate sobre la seguridad en las pistas y en los terrenos fuera de ruta. Los equipos de rescate alpinos intensificamos las mesas de trabajo para mejorar la señalización de avalanchas. Evaluamos los protocolos para aquellos deportistas que ingresan a zonas no marcadas, subrayando siempre la urgencia táctica de portar el equipo de supervivencia adecuado. Hablamos de transceptores de avalancha, palas y sondas. Como rescatistas sabemos que este equipo define el límite exacto entre la vida y la muerte durante esos primeros minutos críticos bajo la nieve. El deceso de Friso no fue un mero dato estadístico. Sirvió para que más deportistas asimilaran el peligro extremo y real que esconden las montañas. Sabemos que las cumbres son hipnóticas. Esa luz invernal, el silencio y la nieve prístina tienen la capacidad visual de hacer que este ecosistema parezca mucho más inofensivo de lo que es. Sin embargo, geológicamente hablando, son frías e indiferentes. No hay maldad en la roca, sino la simple inercia brutal de los elementos que carecen de conciencia. Una luz jamás selecciona a sus víctimas. Su masa no distingue entre un turista y un príncipe europeo. Ignora por completo nuestros vínculos biológicos, las coronas reales o las bodas en Delft. Solo obedece a las leyes implacables de la física alpina. Pero analicémoslo juntos. Lo que ocurre tras el impacto depende enteramente de nosotros. El tiempo de extracción, el soporte vital avanzado, nuestra dedicación como especialistas médicos y la presencia inquebrantable de la familia. Todo ese factor humano es lo que altera el pronóstico final. Friso sobrevivió a la asfixia porque nuestros colegas de emergencias intervinieron con precisión cronometrada para reactivar su función cardíaca en plena ladera austríaca. Sus signos vitales se mantuvieron 18 meses gracias a la máxima tecnología neurológica disponible. Y falleció rodeado de paz porque su esposa determinó, con enorme entereza, que no permitiría otro escenario. Este es el archivo vital de Friso de Holanda, un paciente de sangre azul que trazó su propia biografía, que desarrolló vínculos profundos y pagó el costo renunciando a un estatus que cualquier otro habría defendido celosamente. Un sujeto sano que ascendió a esa cumbre invernal, ignorando por completo que sería su última expedición con sus facultades intactas y la autonomía de siempre, y que al llegar a la falla sistémica final,
dejó un registro de dignidad humana que ninguna avalancha, por destructiva que sea, lograría sepultar. Mientras tanto, las cumbres siguen inmutables. El terreno de Lake Hamburg continúa atrayendo turistas cada temporada, proyectando exactamente la misma y helada belleza de siempre. En algún punto exacto de esa elevación topográfica, si pausamos nuestra marcha y medimos el silencio suspendido entre las ráfagas y el hielo, ustedes y yo podemos captar allí el eco de un caso que nos enseña algo vital. Nuestra biología es frágil. Solo existimos en el lapso que se nos otorga, que desarrollamos apegos profundos con nuestra esencia, y que el legado clínico y moral que heredamos jamás se cuantificará en coronas ni en títulos nobiliarios, sino en el impacto psicológico y emocional que grabamos en aquellos que tuvieron la oportunidad de acompañarnos. Friso de Holanda habitó este mundo 44 años. Los aprovechó al límite. Y eso, colegas, es a lo máximo que nuestra especie puede aspirar clínicamente. Nada más.